Desde 1995, en Javier Beltrán Abogados, aconsejamos, representamos y defendemos judicial y extrajudicialmente causas en el ámbito del derecho civil, mercantil, penal, económico y tributario. Javier Beltrán Abogados, la mejor estrategia individualizada para su caso. Muy buenas noches, bienvenidos como cada miércoles a En Terapia. Tras la aprobación en 2004 de la Ley contra la Violencia de Género, se ha abierto un gran debate al respecto tanto de su contenido como de las consecuencias derivadas del mismo. En el programa de hoy queremos hablar de una de ellas, de las denuncias falsas. Queremos saber si es un mito o, desgraciadamente, una realidad. When you try your best but you don't succeed, when you get what you want but not what you need, when you feel so tired but you can't sleep, stuck in reverse, and the tears come streaming down your face, when you lose something you can't replace, when you love someone but it goes to waste, could it be worse? Acabamos de ver un vídeo de tantos que se han estado haciendo de concienciación sobre este problema del que vamos a hablar hoy. Contamos con dos colaboradores habituales de nuestro programa, con Jas Yagüe, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Y con Javier Beltrán, abogado. Muy buenas noches. Que para el tema de hoy yo creo que son las dos figuras importantes que estén aquí en plató. Yo he hecho una introducción, he mencionado la ley contra la violencia de la mujer, las consecuencias que se están derivando de la misma, la polémica que ha suscitado, y a mí me gustaría, si queréis añadir algo al respecto de con lo que yo he empezado, por ejemplo, Hans, si quieres tú... Sí, bueno, comentar que llevamos ya con esta ley desde el 2004, han pasado 9 años, entonces ya estamos empezando un poco a ver las consecuencias, qué es lo que se hizo bien, qué es lo que se hizo mal y los efectos de la misma. Como decías, tanto los beneficios como las consecuencias que ha podido tener, pues como las denuncias falsas, ¿no? Y decir que no solamente psicólogos, sino también juristas, y mucha gente ahora está preocupada por este fenómeno y se está hablando, se está debatiendo, se está investigando, se están escribiendo artículos y es un tema que preocupa muchísimo a los profesionales que están trabajando en este campo. Efectivamente, fijaros, la denuncia falsa está recogida en el Código Penal, simplemente la manifestación que una persona realiza ante un funcionario administrativo, judicial, de la comisión, es decir, que otra persona ha realizado, presuntamente, evidentemente, un acto que también es considerado delito. El problema, y es lo que vamos a tratar aquí, entramos en un terreno muy pantanoso, sí, lo es, por las matices que deriva precisamente con la Ley de Violencia de Género y la Ley de Protección de Medidas, ¿no?, contra la violencia de género, es la comisión de numerosos delitos, que ahora sí que son delitos de denuncia falsa, precisamente por este uso abusivo e indebido de la facultad que tienen todos los españoles de denunciar un caso ante la autoridad. ¿Pero qué sería una denuncia falsa? Por ir sentando un poco... Pues una denuncia falsa precisamente es la comisión, la manifestación ante otra persona, en este caso un juez, un funcionario, la policía, la Guardia Civil, de que otra persona ha cometido un delito. Orientándolo, si os parece, porque va a ser más materia de este programa, hacia lo que es la violencia de género, podríamos manifestar que es cualquier denuncia, cualquier manifestación de que otra persona ha realizado un acto de violencia o intimidación contra esta persona que denuncia. No solo puede presentar la denuncia la persona que ha sido agredida, sino cualquier tercero que observa qué ha ocurrido, cualquier agente de la autoridad que es testigo de lo que ha ocurrido y cualquier familiar, que ese es un debate que vamos a tener que abrir, desgraciadamente, de quién presenta estas denuncias y qué motivos y qué consecuencias traen, ¿no? Exacto. Pues hablando justo de lo que dices de consecuencias, ¿qué puede impulsar a alguien a
hacer esto, porque presentar una denuncia falsa, luego nos lo comentarás, Javier, pero yo creo que tiene que tener unas implicaciones legales, es un delito, no lo sé. Claro, no quiero yo decir ahora cosas que no sé. Pero delito es, ¿no? Por no irnos, porque es un tema que nos podemos ir fácilmente y al final no hablar de nadie, hablar de mucho. ¿Qué hay detrás? ¿Por qué una persona hace esto? Y quiero que me lo comentéis desde las dos perspectivas. Por ejemplo, desde la psicológica, tú, Hans. Hombre, desde la psicológica y social, evidentemente, esta avalancha de denuncias, que pueden ser falsas o no, está motivada por un contexto social en el que, digamos que se facilita muchísimo que se denuncie. Con lo cual, pues es como te están invitando a denunciar, que tiene un lado muy positivo. ¿Por qué? Porque previamente a esta ley no se denunciaban. Y ahora se denuncia. Pero claro, se ha dado la vuelta a la tortilla y se ha producido un efecto de retroalimentación que ha provocado que de hecho cada vez hay más denuncias y no ha disminuido el maltrato hacia la mujer, sino todo lo contrario. Sí, hay más casos. Estadísticamente hay cada vez más casos. Entonces, bueno, se esperaba que se redujeran progresivamente las denuncias y los casos de malos tratos, pero no se han reducido. Todo lo contrario, precisamente la ley entra en vigor con efectos penales a partir ya de junio del año 2000, claro. El año siguiente, el 2005. Lo que la ley en principio era una ley en un momento de bonanza económica, evidentemente la ley de violencia de género lo que permite es un abanico de posibilidades tremendas, pero también carga de factores económicos de gasto terrible. Una llamada al 016, una llamada por este motivo, que puede ser, todavía no sería falsa una denuncia, motiva un montón de funcionarios que están trabajando, un montón de fuerzas y cuerpos de seguridad, fuerzas y cuerpos que están trabajando también, y que efectivamente derivan en que finalmente se pueda tramitar ese asunto. Y ese es el problema, que la ley lo que intentaba era frenar el altísimo número de fallecimientos de mujeres maltratadas previamente. Permíteme que diga, cuando hablamos de los contenidos que han suscitado ese debate, algunos los tachan de anticonstitucional, ¿vale? Porque deja desprotegido a una de las partes. Yo quisiera, para quien no conozca el contenido, si brevemente nos puedes dejar claro qué dice esta ley exactamente. Claro, la ley de violencia... ¿Dónde nos deja cada Correcto. uno? La ley en concreto se llama Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género. Lo que la ley prevé es una protección absoluta contra las víctimas del maltrato. Género se refiere a sexo. En ese sentido es cuando tenemos que diferenciar que es una ley que desgraciadamente se ha ido mucho más a la protección de la mujer, pero es una ley que protege también la violencia en el ámbito familiar y también se puede dar contra el hombre. Lo que más se escucha, claro, lo que más se escucha, los casos más sonados son casos de violencia contra la mujer, que los hay, pero también hay de hombres. Realmente, claro. Cuando se escucha hablar de esta ley, solamente se piensa en las mujeres. Efectivamente, es que además se crearon los juzgados de violencia sobre la mujer, que son juzgados que tienen ese título. Tú vas al juzgado, se llaman juzgados de violencia contra la mujer, o sea, es decir, sobre la mujer. El problema que estamos hablando es que verdaderamente en estos juzgados el mecanismo que se mueve, y es el que podemos hablar de cómo opera los motivos de la denuncia, es de una protección tan terrible respecto a lo que está ocurriendo que la gente se sorprendería. De hecho, voy a omitir bastantes de los beneficios, entre comillas, yo lo llamo los derivados de la ley, que tiene una medida de protección ante una denuncia realizada, por ejemplo, por teléfono. El mecanismo que se comienza a partir de la denuncia o la presentación de una persona en las fuerzas y cuerpos de seguridad, en la Guardia Civil o en la policía, es tan grande que nadie se puede imaginar el coste que tiene. Y eso beneficia, evidentemente, en teoría y a priori, a la persona que ha sido víctima de un delito, pero, como es el caso, ¿y la persona que no ha sido víctima de un delito y se quiere beneficiar de esta denuncia, de esta ley que la protege? Los derivados son terribles. Podemos hablar cuando queráis de... Pero a ver una cosa, la victimiza a la mujer. La victimiza y la deja en una situación desprotegida. Es que esa es una de las causas de que haya tanta denuncia. Vamos a ver, es que yo pienso, es una opinión personal, que esta ley llegó en un momento muy positivo, pero yo creo que la sociedad española no estaba preparada para esta ley. Porque, exacto, era el primer país en Europa. Sí, es el primer país en tener una ley multidisciplinar, porque no solamente integral, para proteger a la mujer. Hacía falta, por supuesto, pero se quedó un poco grande porque la sociedad española todavía no está... Falta educación. Vamos siempre al mismo tema, hay que educar, hay que educar, hay que educar. Entonces, claro, primero, ¿qué es la violencia de género? Porque hay una cosa que se llama violencia y esto se habla muy poco. Hay una violencia en sí misma que es violencia intrafamiliar, que se da. Sí. Entonces, cuando la pareja, que está formada por miembros de sexo diferente, claro, esta ley no presupone, pero sí que lleva a lo mejor al malentendido, al sesgo, de entender que cualquier violencia del hombre a la mujer es violencia de género.
Y eso no es así. Hay una violencia que es violencia en sí misma, que se puede dar en la pareja por emociones fuertes, por discusiones, pero no toda está cargada de tinte machista. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora cualquier acto violento o agresivo del hombre hacia la mujer se cataloga como violencia de género. Con lo cual muchas mujeres, a lo mejor incluso sin hacer una denuncia falsa, pero creen que están denunciando maltrato por parte de su marido o violencia machista, cuando a lo mejor no lo es. Y curiosamente, en los estudios que hay en Estados Unidos, porque aquí en España no hay estudios, ahora hablaremos de eso, en Estados Unidos el perfil del hombre denunciado como maltratador es precisamente un hombre culto y que no representa el modelo de macho maltratador, con lo cual vemos que es curioso, es muy curioso que hay cosas que no cuadran en esto, y en parte yo pienso que es porque se puso el carro delante de los bueyes, es decir, se promulgó la ley sin que nadie tuviese claro qué es género, qué es sexo, qué es violencia intrafamiliar, qué es violencia de género, y sobre todo hay que luchar por los derechos de la mujer, pero no por la victimización. Entonces, en cierto sentido, yo como psicólogo sí que pienso que esta ley ha puesto a la mujer en una posición demasiado victimista. El hombre es siempre el verdugo, por defecto, y claro, en el momento en que pones ese campo que estoy diciendo, esa facilitación de la mujer para que denuncie y se sienta víctima, por ignorancia, no por mala fe, vamos a entender que las denuncias falsas por mala fe no son el grueso, sí que las hay, pero son pocas, pero muchas son porque es como si yo denuncio que me han difamado o que me han faltado al honor, porque alguien ha comentado algo de mí. Desconocimiento, exacto. Desinformación. Un cotilleo no es una difamación, pero ya enseguida, porque la denuncia falsa no está solamente relacionada con la violencia de género, es que hoy en día yo voy a denunciar que alguien me ha difamado o que alguien me ha faltado al honor. Claro. Yo quisiera, antes de la publicidad, que me comentaréis si esto es así y nos deja tan desprotegidos, a unos más que a otros, ¿qué mecanismos tenemos para detectar estas denuncias falsas? Porque tiene que haberlos. Mira, ojo, tiene que haberlos, existen, yo sé que existen, pero sí, se utilizan, que eso también serían dos preguntas. Lo estábamos comentando precisamente antes. Se trata de que no hay ningún mecanismo, porque no hay ningún equipo, ningún gabinete compuesto, verdaderamente tenía que ser integral, ¿verdad? Es lo que estamos hablando cuando se produce una denuncia y se practica una detención. Cuando una persona es detenida porque han realizado una denuncia ante la Guardia Civil, la policía o incluso el propio juzgado, esta persona no pasa ningún informe psicológico, o sea, de maltratador puede pasar a maltratado. Os puedo contar un montón de casos en un montón de años que hemos tenido en los que efectivamente una persona que no ha hecho absolutamente nada porque al día siguiente más ha sido puesto en libertad, entra detenido, entra esposado, pasa toda la noche en el calabozo, a la mañana siguiente el juez comprueba que los hechos no son constitutivos de delito ni de falta, lo pone en libertad, pero previamente nadie en ese momento ha sido capaz de realizar, ahora hablarás tú mejor, una pericia psicológica. Porque, ojo, no hay presunción de inocencia en esta ley. Desgraciadamente, por eso hablamos de la anticonstitucionalidad, claro, que algunos sí, de hecho esta ley es la ley que más recursos de anticonstitucionalidad ha tenido en la historia. Sí. Pero es lo que te comentaba, precisamente cuando alguien llega detenido, luego os contaré un caso para que decidáis vosotros quién ha sido, sin decir si era hombre o mujer el que ha denunciado, y veréis que no lleva aparejado lo que es la posible denuncia, por ejemplo, un maltrato psicológico de esta persona me ha hecho algo. Pues bueno, es un caso real, os cuento y vosotros decidís. Una persona acude a la Guardia Civil y denuncia que otra persona, no digo el género para que sea más interesante, que otra persona no le da el suficiente dinero para gastar, pese a que sí le da dinero para mantener, por ejemplo, una familia con 2 niños, que dice que no le da suficiente dinero para sus gastos personales y de higiene, y no le ha cambiado, por ejemplo, las ruedas de un vehículo con el que ella circula. Otro caso, otra persona llega a la Guardia Civil o a la policía local con una herida en el brazo de un cuchillo. Pues bien, el protocolo es exactamente el mismo. Se detiene a la persona que ha causado el daño. Pero cuidado, no lo he dicho, y esto es lo gracioso. La persona que presuntamente había cometido el delito de maltrato era porque no le daba dinero para cosméticos, y la persona que había acudido a la Guardia Civil a denunciar la herida en el brazo del cuchillo era un hombre. En el caso del hombre no se practicó detención y se fue a su casa, con ciertas, lo siento, en este caso ocurrió, no es lo habitual, risitas. En el caso de este señor detenido, pasó toda la noche en el calabozo y pese a los intentos de que a la mañana siguiente a primera hora se le pudiera ver por parte del juzgado, hasta las 3 no pudo subir al juzgado y fue puesto en libertad. O sea, risitas con respecto al personal que tenía que recibirle y atender a esta persona. El hombre no podía aparecer como víctima de un maltrato. Pero no lo contempla la ley. La ley contempla el maltrato de la violencia de género y contempla el maltrato dentro del ámbito familiar
que se conviva, cuidado, o que no se conviva, y dentro de relaciones de afectividad, Claro, es decir, parejas o novios. Pero antes, al principio, yo no sé si he entendido mal, has dicho que es violencia, o sea, contra violencia de género, entiéndase por ambos. Entonces, Sí. en este sentido, tendrían que haberse No. seguido las mismas pautas se que si aplica. denunciase una mujer. No se No, aplica. no porque la ley, tal cual está redactada y tal cual se entiende, es la violencia que ejerce el hombre sobre la mujer, por motivos machistas. Es decir, Pero eso sería violencia contra la mujer según la OMS. Violencia contra la mujer, no de Sí, género. la ley está Vamos mal un explicada. momentito, Sí, vale. unos segundos a publicidad y regresamos enseguida. Javier Beltrán Abogados. Somos especialistas en derecho de sucesiones, donaciones y testamentos. Le asesoramos y ayudamos desde la redacción de su testamento hasta el completo reparto de los bienes que usted desea donar a otros o ha recibido por herencia. Javier Beltrán, su abogado de confianza. Ahora en Alicante, en la zona del Boulevard del Pla, Gran Vía, puedes montar tu negocio en pocas horas. Alquilamos locales comerciales y oficinas vacías. Desde 50 hasta 500 metros, listos para entrar con servicio de agua, luz y aire acondicionado. Inicia de inmediato tu negocio. Contrata directamente con los propietarios. 619 98 45 75 Vicente. Listas para ocupar. Para la mierda que te pagan. Tú te callas, que no tienes ni idea. Tú lo que quieres es que te mire. Claro que no te abandona. Claro que te tiene miedo. Claro que no te contesta. ¿Tú crees que eso es ser hombre? Yo no. Quienes maltratan a las mujeres no tienen sitio en nuestra sociedad. Plántate. Saca tarjeta roja al maltratador. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España. Aquí hemos podido ver una muestra más de esta campaña que se lleva haciendo durante todos estos años. Antes de continuar con los beneficios que se puedan tener de esas denuncias falsas, estamos hablando ya de denuncias falsas, en concreto en el área de violencia de género. Hans, a mí me gustaría que nos dijeras qué perfil hay detrás de estas personas que cometen estos. Sí, las personas que cometen una denuncia falsa, pues es un perfil psicológico bastante concreto. Es decir, es un perfil, suelen ser mujeres, pero no solo, también hay hombres que caen en esto. De hecho, hay denuncias de algunos hombres denunciando a su mujer de que maltrata a los hijos. Pero bueno, el perfil de la denuncia falsa, fijaos, es menos por los beneficios que por el hecho psicológico de dar crédito a su posición de víctima. Es decir, son personas que son sobre todo mujeres con un perfil bastante antisocial. Es decir, ¿Estaríamos hablando de trastornos de personalidad? Sí, generalmente detrás de una persona que comete una denuncia falsa hay primero una falta de conciencia social de que está cometiendo un delito, es decir, de que está metiendo a otra persona en un problema, de que está poniendo en marcha unos mecanismos legales que cuestan mucho dinero. Es decir, hay una falta de conciencia, de respeto en general a las instituciones. Es un perfil un poco asocial. Y luego también histriónico o incluso con ausencia de control de los impulsos, irritabilidad. Y son personas muy litigantes, personas que sistemáticamente están siempre como luchando, como tratando de defender su honor. Algunas caen en un perfil un tanto paranoide, suspicaces. Que luego retiran incluso muchas veces la denuncia precisamente cuando se han saciado, ¿verdad?, de cumplir lo que estás manifestando. Y además siempre la denuncia falsa se da en un proceso de separación y divorcio, es decir, en el contexto de separación y divorcio, porque evidentemente hay unos beneficios, pero quiero que quede claro que el factor psicológico es muy importante, que no solamente denuncian falsamente por obtener un beneficio, sino muchas veces es porque psicológicamente necesitan un poco como defenderse y decir, no, yo soy la maltratada, yo quiero quedarme con mis hijos, mi marido es un maltratador, y entonces, de hecho, la que denuncia falsa suele ir por el lado psicológico, me maltrata psicológicamente, emocionalmente, y claro, eso es más difícil de demostrar, porque ¿cómo demuestras? Pero se puede. Claro. Sí que se puede, por supuesto. Se tendría que poder lo que estamos hablando de unos mecanismos previos en el momento de la denuncia, ¿no? Sistemáticamente el detenido, esposado, noche calabozo, porque el juzgado no trabaja por la tarde, o porque sí que trabaja, porque los funcionarios están, pero en la comisaría de policía no son llevados los detenidos, no hay un camino perfectamente. Pero y el mismo sesgo que tienen los profesionales que están tanto los policías como muchos psicólogos, que yo esto lo he encontrado. Yo he trabajado con temas de violencia de género, con mujeres y con hombres. Es que el juez está en la obligación de, ante una denuncia de maltrato,
poner todos los mecanismos y detener al acusado, o sea, perdón, al denunciado. Claro. Lo tiene que detener, porque si luego se produce una muerte, entonces, claro, ese juez se va a sentir responsable. Es que hay mucha cadena, hay una tolerancia cero, que es lo que en teoría debía de mover la ley, es decir, la tolerancia cero. Pues no queremos que haya ninguna sola muerte más. Y a partir de ahí se cerró tanto que a partir de ahí no solo no han disminuido los fallecimientos de mujeres, en este sentido sí que es género, sino que han aumentado un montón las denuncias, que curiosamente quiero matizar, porque es muy común oírlo, en el despacho estamos hartos. Solo es la población extranjera, no diré de ninguna parte del mundo, la población extranjera, la estadística está muy sesgada porque también es una ley muy complicada de hacer estadística, es solo un 35% de las denuncias que se presentan en total. Puedo decir también a efectos estadísticos, es que es muy importante que entendáis que desde el año que entró en vigor la ley, vamos a poner el año 2005 por los efectos penales, más de 1.100.000 personas han sido denunciadas. Hablamos a grandes rasgos, que un 6% de todos los hombres mayores de 18 años han sido denunciados. Y te puedo preguntar entonces, de todas esas denuncias realmente, ¿cuántas llegan a tener una condena y una...? Es muy complicado de determinar, pero para que se entienda de una manera categórica en vía estadística, no se sabe a ciencia cierta porque hay mucho ocultismo. Por motivos políticos interesaba que fuera una ley que diera, hablando claro, mucha caña a los hombres. Por otro lado, es muy complicado, pero el efecto estadístico es que 1 de cada 3 no es que salga, dicen, sale absuelto, no sale absuelto, es que ni hay juicio. Al día siguiente es puesto en libertad. Cuidado, hay unas medidas de alejamiento, son unas medidas de protección, la orden de alejamiento que todo el mundo conoce. Cuando hay indicios. Pero si no claro, hay una... Da igual, ya se le han puesto el día anterior, entonces ¿Y no se retiran? inmediatamente, si se retiran, pero el estigma del hombre que ha sido detenido y ha pasado una noche en calabozo, me lo podréis decir vosotros dos que sois psicólogos, eso no se quita en la vida. Yo he visto a hombres hechos y derechos llorar tras salir al día siguiente del calabozo cuando no habían hecho absolutamente nada. Una persona que después de 10 años de matrimonio, su mujer en un procedimiento que habíamos iniciado de divorcio, presenta una denuncia por maltrato psicológico porque la menoscababa o la ninguneaba en mesas con comidas o cenas con amigos. Exacto. Pasó la noche en calabozo. Pues mira, justo nos van a poner nuestros compañeros un vídeo al respecto de esto que tú estás comentando. Compañeros, cuando queráis. Debía encontrarse por primera vez en 5 años con su hijo de 12 el pasado 10 de abril, pero su exmujer no le llevó a la cita y desde entonces ha incumplido el régimen de visitas. José Antonio pasó 11 meses en prisión en 2007 como consecuencia de las falsas denuncias de su exmujer, que llegó a acusarle de maltratador hasta en 8 ocasiones desde el 2005. Él salió en enero de prisión y a los 10 o 11 días me volvieron a agredir otra vez, él mismo. Pero está en la calle por falta de pruebas. Raquel mostraba entonces varios cortes en el cuerpo. Los forenses determinaron que era muy probable que ella misma se los hubiera infligido. Fue su última acusación, ahora se enfrenta a un proceso por un delito de denuncias falsas. José Antonio asegura no poder explicarse el porqué de su comportamiento. Esa impresión me la ha hecho y siempre me la haré. ¿Por qué tanto daño como se está cometiendo, no? Porque es que ha metido 11 meses en prisión, ahora con esto de mi hijo, y realmente ya no me está haciendo daño a mí, sino a mí, eso es muchísimo daño. En junio la pareja firmó definitivamente el divorcio y José Antonio está pagando la pensión de alimentos que el juez le impuso. Por ahora solo tiene derecho a ver a su hijo 1 hora y media cada sábado, aunque no descarta pedir la custodia del niño si ella resulta finalmente penalizada. Aquí justo hemos visto pues un ejemplo de lo que tú estabas comentando, Javier. Nos queda muy poquito tiempo, como hemos dicho al principio, es un tema que da para mucho. Entonces, a modo de conclusión, me gustaría que primero Hans, luego tú, pues nos deis un último mensaje. Sí, yo quisiera decir que para salvar esta ley y para que realmente tenga efecto y realmente proteja a la mujer, es necesario que se incluyan mecanismos de peritaje psicológico, es decir, que un hombre no vaya al calabozo presuntamente acusado directamente sin que hay un peritaje, es decir, o profesionales que sepan discernir qué es un maltrato y qué es violencia de género y que acudan pues que se haga una especie de atestado y que se trabaje, porque es que hay gente muy preparada. Pero curiosamente los psicólogos, los psiquiatras no tenemos mucho papel en esto, que le preguntaba yo antes a Javier, bueno, ¿y realmente se hacen peritajes psicológicos al respecto? Y parece ser que no muchos. Bueno, no tenemos mucho papel porque no se nos da. Exacto, es decir, vamos a ver. Claro, debería de haber un psicólogo en cada centro de detención en el momento en que se presenta denuncia por violencia de género, por supuesto maltrato en el ámbito familiar, debería de haber un psicólogo asesorando a los guardias civiles. Un perito. Sí, y una comunicación que se hace inmediata con el juez, pero para evitar
por cerrar, porque tenemos muy poco tiempo, entiendo, ¿no? La ley es muy buena, la ley es muy novedosa, la ley es integral. La ley tiene una regulación brutal que si no podemos decir todos los beneficios que tiene, esas medidas que yo llamo las colaterales, porque esos derivados son a todos los niveles. Una mujer, hay muchísimas mujeres maltratadas que se han beneficiado de la ayuda de un policía local con un teléfono móvil localizador, que se han aprovechado de esas medidas porque eran necesarias. Pero hay un montón de personas que están utilizando falsamente la denuncia y están logrando que se convierta en una lacra social, cuando habría que tener unos mecanismos de detección previo para ver quién es maltratador y quién no, porque es evidente que si una mujer lleva con violencia física a una policía, a una guardia civil, es evidente que tiene que ser detenido el maltratador porque lo han localizado. Pero cuando no, ¿cuál es el maltrato psicológico? ¿Dónde está el límite? Claro, y estamos siendo espectadores del desprestigio de esta ley. Es decir, ahora mismo estamos ya viendo que se está empezando a desprestigiar, con lo cual eso es un flaco favor a la mujer y a la propia ley que quiere protegerla. Piensa, por ejemplo, Hans, esta trama que había de denuncias por presunto maltrato, para que estas personas que venían de otro país tuvieran derecho a las ayudas económicas, al derecho de 5 años de residencia cuando tramitan el permiso ya se quedan aquí. Es decir, hay unos beneficios tan grandes que además no los vamos a dar, porque lo que los abogados precisamente, y también lo quiero decir muy rápido, es que jamás debe de alentar un abogado a que alguien presente una denuncia para obtener un beneficio mejor en un trámite de separación y divorcio. Yo me harto... La ética profesional. Me harto de decir que no se puede proceder a denunciar sistemáticamente por maltrato psicológico cuando estás en un procedimiento de familia. Y la Guardia Civil, la policía local, los jueces deberían de ver esto con esos mecanismos que estáis diciendo vosotros de control que no existen. Y una pregunta que me ha surgido a mí ahora. El hombre, cuando se ve en esta situación, cuando no ha hecho nada, cuando se puede demostrar que ha sido una denuncia falsa, ¿puede hacer algo? Porque teóricamente, si has denunciado falsamente, eso es un delito. Es que precisamente el Código Penal lo que establece en la denuncia falsa es que se puede proceder para presentar una denuncia falsa en el caso de que exista una sentencia absolutoria o un sobreseimiento. Un sobreseimiento es cuando el juez de instrucción, cuando llega, ha visto que no hay indicios de delito y lo sobresee. Para que lo entienda la gente, que lo deja estar. Bien. Muy pocos no, casi ninguno, yo llevo 18 años ejerciendo, 2 personas han presentado una se llama acusación y denuncia falsa contra otra persona. Y ese es el problema, que aquí parece que todo vale, nadie luego denuncia a los que falsamente lo han denunciado, entonces se corre la voz. Y perdonadme muy rápido, también los que denuncian falsamente que han sido víctimas de un delito o una agresión para que el seguro les pague. Parece que no pasa nada. Es cierto, pero en este caso en concreto, en el tema de la mujer, es que parece que también que hay una doble moral. Que si se denuncia que efectivamente hay denuncias falsas, perdón la redundancia, estamos tirando tierra sobre la causa que promueve la ley. Por eso se está desprestigiando. Claro, por eso no se cuenta verdaderamente la estadística que hay. No se cuenta. Pero como mensaje para terminar, yo quisiera, porque este es un tema muy delicado y siempre que se toca parece como que unos se tiran encima de otros y no queremos eso bajo ningún concepto. Para nada. Las leyes tienen que existir, se tiene que proteger contra la violencia contra la mujer, que no es otra, y proteger a la mujer, que es evidentemente más débil, así como si existe esa violencia hacia el hombre, exactamente lo mismo, pero que sea constitucional, que sea realmente una ley de igualdad. Equitativo. Estamos hablando de equidad. Es que el tema es eso. Solamente se investiga la violencia contra la mujer, solamente se presentan datos de violencia contra la mujer. Pero exactamente, es un tema amplísimo. Ha sido un placer, como siempre, teneros aquí. Posiblemente tenemos mucho más que hablar porque también están los hijos a los que se mete. En muchos casos. Está el síndrome de alienación parental. Que y de eso hablaremos en otro programa. Por hoy ya no da más de sí. No da para más. Pues seguiremos en otro programa. Bueno, y a ustedes hasta la semana que viene. Nos vemos aquí en Terapia. Desde 1995, en Javier Beltrán Abogados, aconsejamos, representamos y defendemos judicial y extrajudicialmente causas en el ámbito del derecho civil, mercantil, penal, económico y tributario. Javier Beltrán Abogados, la mejor estrategia individualizada para su caso. En Psicoactúa, la unidad de Psicología y Medicina de la Salud del Hospital Internacional Medimar, abordamos los problemas psicológicos de nuestros pacientes con profesionalidad, calidez y discreción.
En Psicoactúa disponemos de profesionales especializados en psicología infantil, logopedia, trastornos alimentarios, terapia de adultos, adicciones y mediación familiar, tratamientos ambulatorios o con posibilidad de ingreso hospitalario. Psicoactúa, haciendo fácil lo difícil.